Rubí, discúlpame el no haberte defendido, pero te diré que no hagas caso a esas chicas, porque ellas deberían estar en un zoológico, no en la escuela. Sonríe, no pienses más en ello. No te preocupes, Raúl. Ya estoy acostumbrada a que toda la gente se burle de mí. Ya todos me llaman la hija de la limosnera. El niño compadecido le tomó de la mano. Vanessa con mucha fuerza hacía rodar su silla de ruedas por la vereda. Su objetivo era llegar al parque al que siempre iba. Esta vez se encontraba preparada con una manta en la cabeza. Sus prendas viejas y cosidas llamaban la atención. Las personas reaccionaban diferente al mirarla. Unas se conmovían con el acto de trabajo que se obligaba a hacer y otras solo sentían lástima y repulsión. Mira a esa anciana harapienta y mal acostumbrada. Pedir dinero es lo único que sabe. ¿Por qué no busca un trabajo, señora?, le gritaban algunas personas. Lo cierto era que ella había quedado paralítica a causa de artritis avanzada en su rodilla. Ya no podía trabajar porque si hacía un esfuerzo, el dolor crecía, por lo que apenas solo podía estirar su manito para pedir limosna. «Disculpe, señor, señora o señorita», decía. «Por favor, ayúdeme con una monedita. Yo necesito pagar los estudios de mi pequeña, y si hubiese algo que pueda hacer y que mi condición me permita, estaré agradecida por recibir su pago. Pero se lo imploro, tratando de tocar su corazón. Ayúdeme». Cada día Vanessa llegaba al parque para colocarse bajo un árbol protegiéndose del sol. Durante la tarde apareció un joven quien se le acercó leyendo su pequeño cartel y mirándola a los ojos le dijo: «Veo que no miente, usted no me esconde la mirada. Yo de verdad la felicito porque, pese a la condición de sus piernas dobladas, usted sale aquí para pedir ayuda por su hijita. Recuerde, señora, que hay un Dios que ve su esfuerzo. Tome un billetito, espero le pueda ayudar en algo». La anciana, muy conmovida por las palabras de aliento del joven, agradeció. «Muchas gracias, muchacho. Usted no sabe la pena que me da estar aquí pidiendo dinero, cuando antes siempre me he valido por mí misma. Pero estas piernas ya no me obedecen. Gracias por apoyar a mi hijita». Esa tarde pasaron muchas personas. Nuevamente muchos conmovidos la miraban entregándole algunas monedas, mientras que otros la miraban avergonzados, como si la juzgaran. Sin embargo, Vanessa siempre agradecía, inclusive por las miradas. Al otro lado de la ciudad se encontraba Rubí, su hija de 15 años. Había iniciado apenas en su nueva escuela. Mientras ingresaba, unas compañeras caminaron detrás de ella. Se le acercaron murmurando: «Miren, ahí viene Rubí la pordiosera. ¿No quieres que te dé un pancito, muchacha pobre? ¿Cómo habrá ingresado a la escuela? Rubí la pordiosera». La verdad es que a la señorita ni le importaba lo que sus compañeros podrían decir, por eso es que ni se molestaba en voltear. Es más, solo siguió su camino sin dar importancia alguna. Muy enojada, su compañera se paró frente a Rubí, le tiró los libros diciéndole: «Ay, disculpa, no me fijé, es que no sabía que a vagabundas dejaban entrar aquí». Todos sus compañeros en el primer patio del plantel empezaron a reírse de ella. Avergonzada, intentó recoger sus cosas, que estaban en el piso. Pero Paula, otra compañera, se acercó y pateó sus libros. «¿Quién crees que eres? ¿Vienes a nuestro colegio creyéndote que eres como nosotras cuando solo eres hija de una tonta limosnera? Quieres la vida fácil como ella, de seguro, aprovechándose de su silla como una tonta. Y tú igual. De seguro vienes a robarnos. La verdad es que me daría vergüenza tener una madre limosnera como la tienes tú». A la joven no le molestaba lo que sus compañeros pudieran hacer con ella, pero el comentario sobre su abuelita fue lapidante. La madre que ellas decían en realidad era su abuelita, porque su madre había fallecido cuando la daba a luz. Muy enojada, Rubí, con lágrimas en los ojos, respondió: «Ahora se tragarán sus palabras porque de quien hablan es mi madre, y yo la amo y respeto, y si ustedes no saben respetar, pues yo les enseñaré». Se desató una pelea. El puño, las piernas eran partícipes del evento. Mientras los compañeros en una ronda aplaudían, se veía cómo Rubí peleaba con sus compañeras, todas contra ella. Pero la muchacha sabía defenderse.
así que pudo lanzar unos fuertes golpes. Minutos después, ante el tumulto y los gritos, apareció el director. ¡Alto, alto! ¡Alto ahí, niñas! ¿Qué está pasando aquí? ¿Acaso uno ya no sabe cómo se debe portar y solucionar todo como gente civilizada? Ya díganme de una vez, ¿quién inició todo este pleito? Las jóvenes asustadas empezaron a titubear, cuando Paula acusó gritando. Fue Rubí, ella empezó todo diciendo que su madre es superior y que nosotras somos tontas. De manera descarada, las demás apoyaron lo que Paula dijo. Sí, maestro, Rubí nos acusó, nos golpeó y ocasionó todo. Sin duda alguna el director creyó todas las palabras de aquellas jóvenes. Argumentando los testimonios, la mandó castigada de regreso a su casa. Rubí lloraba de impotencia, no por saber que estaba siendo castigada injustamente, sino porque sus compañeros se habían burlado de su abuelita, quien para ella era su madre. Mientras que la niña regresaba a su casa, la anciana continuaba en el parque con ampollas en la piel, a causa del sol, pero con el objetivo en mente de recaudar dinero para sus alimentos y los estudios de su hija. En esa misma tarde, bajo el intenso sol, pasó un hombre con traje y corbata por el parque. Al ver el cartel de la ancianita, se quedó admirado pensando por unos instantes. Sacó su billetera frente a la anciana dispuesto a sacar unos billetes, pero mientras más dispuesto se veía, de repente cerró la billetera y se fue sin decir nada. La anciana, sin entender, solo lo miró apenada. El hombre buscaba una tienda para comprar frutas y verduras de la mejor calidad. Luego regresó con los paquetes con la anciana y se los entregó. Toma, abuelita, estoy seguro de que esto te ayudará a ganar más dinero. Tomó un lapicero y escribió un rótulo improvisado, el cual decía: se venden frutas y verduras. Lo entregó y se marchó. Las lágrimas de la anciana rodaron por sus arrugadas mejillas y con una voz temblorosa alcanzó a decirle: muchas gracias. Ahora la anciana tenía un pequeño puesto de frutas y verduras. La gente ahora la miraba distinto, pues al pasar por su lado y ver la calidad de las frutas, pagaban sin pensar el precio. Ella daba las gracias y las personas se iban muy contentas, incluso aquellas personas que hablaron mal de ella por verla limosnear. Se acercaron a comprar felicitándola por aquel emprendimiento. El tiempo pasó rápido, y en pocas horas ella no tenía más productos. Cuando se movilizaba para dejar limpio, vio acercarse a Rubí. Era extraño porque ella debería estar en la escuela, se decía. Pero también vio que un compañero uniformado se le acercó, por lo que no tuvo dudas que salió temprano de la escuela. El joven le dijo a Rubí: Rubí, discúlpame el no haberte defendido, pero te diré que no hagas caso a esas chicas, porque ellas deberían estar en un zoológico, no en la escuela. Sonríe, no pienses más en ello. No te preocupes, Raúl, ya estoy acostumbrada a que toda la gente se burle de mí. Ya todos me llaman la hija de la limosnera. El niño, compadecido, le tomó la mano y declarándose le dijo: Rubí, la verdad que he venido hasta aquí para decirte que siempre he estado enamorado de ti. Me gustas mucho, y la verdad es que no sé por qué esas engreídas te molestan. De seguro son unas mimadas, pero tú eres distinta, eres humilde y centrada, por eso es que me gustas. Rubí no podía creer lo que estaba oyendo. Raúl era uno de sus mejores amigos y ya hace mucho tiempo atrás se gustaban. La joven miró a un lado y suspirando tristemente le respondió: Raúl, yo no soy de tu nivel, de tu clase, porque tú y las demás son gente rica, que tienen todo, y además puedes comprar todo. El joven no la dejó terminar, y tomándole la otra mano le respondió: No, Rubí, no me digas excusas tontas. A mí no me importa tú quién crees que eres o dónde te ubiques en la sociedad según tú. A mí lo que me importa son los valores y principios de tu corazón. Mírate, eres toda una joya como tu nombre. La joven sonrió diciéndole: Raúl, no seas gracioso, que me avergüenzas. No, Rubí, yo te digo la verdad. Somos amigos tanto tiempo y no sería capaz de mentirte así. Tu madre te ha hecho una excelente persona, y eso es lo que realmente me interesa.
Rubí, muy conmovida y con los ojos brillosos, lo quedó mirando. Raúl, sé que después de esto no me hablarás más, pero nunca has conocido a mi madre, y quiero que la veas para que te des cuenta de quién soy. Tomó de la mano al joven y se le acercó a la anciana. Mientras se acercaba un joven mal vestido, corrió muy rápido cruzando por la anciana y arrebatándole su cajita de dinero. La joven miró el suceso y gritó: «¡Ayuda! ¡Un ratero! Por favor, ¿cómo puede ser posible que pase esto? Dios mío, por favor, ayúdenlo». Cuando volteó para continuar pidiendo ayuda, notó que Raúl ya había corrido y tenía al tremendo ladrón atrapado y tirado boca abajo. El ladrón suplicó por piedad mientras lo sujetaba a Raúl. Lo presionó preguntándole por el motivo por el cual robaba. El joven en lágrimas decía que robaba porque tenía hambre, a lo que Raúl le dijo contundentemente: «Si tienes hambre tienes que trabajar, aquí nadie debe robar». La policía llegó y lo intervino, entregando el dinero a la anciana y llevándoselo. Después de aquel suceso, Rubí continuó atemorizada diciendo: «Mira, Raúl, ella es mi madre». El joven, muy respetuoso, saludó a la anciana. «Muy buenas tardes, señora, es un placer conocerla». La anciana, con lágrimas en los ojos, le dijo: «Muchas gracias, joven, por tu coraje y tu valor». Pero Raúl no la dejó terminar de hablar y le dijo: «Señora, a partir de hoy usted ya no tendrá que mendigar para poder sobrevivir, porque sus vidas van a cambiar a partir de este momento». Raúl era hijo de un rico empresario, dueño de una enorme compañía de bienes y raíces. Él había logrado su fortuna con mucho esfuerzo y empeño. Luego, Raúl logró contarle la historia de la anciana limosnera y su hija. El padre del joven, muy benevolente, confirmó que él ya la había conocido y ayudado esa tarde, por lo que estaba feliz de que su hijo valore el esfuerzo de las personas, destacándoles el corazón. Rubí y su abuelita pronto se vieron bendecidas y se sintieron sumamente agradecidas por la benevolencia de aquel noble muchacho y de su padre, quien sentía un profundo respeto por lo que valían aquella anciana y su hija como personas, y no por su humilde condición social. A los pocos años, Rubí y Raúl se casaron. La anciana, tiempo después, falleció, encargando en buenos brazos a su hija. La vida siempre viene con oportunidades y tropiezos. Lo que depende de uno siempre será el ser partícipe de cambios constantes, propios y hacia los demás. Amigos, hemos llegado al final de esta historia. Ahora cuéntame cuál fue la parte que te impactó más. Escríbeme tus impresiones en los comentarios y te invito a que compartas en todas tus redes sociales. Regálame un me gusta y suscríbete si aún no lo estás, pues este canal sabrá llegar a tu corazón, contándote las mejores historias de las redes sociales. Hey, y si activas la campanita de notificaciones, sabrás cuando se suba un nuevo video. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y nos vemos hasta un próximo video. Te invito a que te suscribas a este canal y que puedas ver uno de mis videos recomendados y uno de mis videos más recientes con tan solo presionando un clic. Nos vemos y que Dios te bendiga.